Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Otra vez, buenos días a quienes no había saludado todavía. Que el Señor los bendiga y bendiga mucho a los niños también. Que les permita conocer a Cristo, a su propio Hijo y el tesoro que hemos recibido en Él. Y bueno, vamos a prepararnos para escuchar la exposición bíblica de esta mañana. Todavía es mañana. Es probable que algunos de ustedes todavía estén desorientados en la segunda celebración. Recuerden que la celebración es a las 11 de la mañana. No 11:30 de la mañana como ha venido siendo tradicionalmente. 11 de la mañana. Gracias por estar acá. Y hoy nos acompaña el pastor Carlos Mendivelso. Seguramente algunos de ustedes no lo conocen. Algunos sí lo conocen. Él es pastor en el Redil del Poblado. Y también está por aquí su esposita, Janet, también. A dos amigos muy queridos de esta iglesia. Recuerden que el Redil del Poblado fue el que plantó esta iglesia, o sea que somos sus hijos, ¿cierto? En un sentido lo somos. Y bueno, feliz de tenerlos acá. Gracias, Carlos, por apoyarnos en este tiempo a la iglesia, especialmente a mí. Y ven por acá, hermano, oramos y que el Señor te bendiga. Te dé mucha gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre hoy. Que tus palabras sean tenidas por santas, que tu voluntad sea tenido por santo, que lo que tú dices de nosotros sea tenido por santo. Y que venga a nosotros tu reino, Señor. Anhelamos la materialización del reino, la consumación, la llegada definitiva. Pero mientras tanto, Señor, aquí estamos, la iglesia, tu pueblo, reunidos delante de ti, anhelando someternos, Señor, a tu palabra. Señor, tú conoces la condición en la que cada uno viene a este lugar. Quienes ya están, Señor, inicial desde el principio mismo, Señor, resistiéndose a ti. Quienes vienen, Señor, sin muchos deseos de escuchar, quienes vienen necesitados, pero Señor, sobre todos nosotros y sobre todas las formas en las que venimos, ten compasión de nosotros. Ten misericordia de todos, Señor. Y gracias por el pastor Carlos. Reviste su vida con una gracia y una unción creciente, Señor, un poder creciente de tu Espíritu, para que tu palabra, Señor, sea glorificada, tú seas glorificado en lo que dices y nuestras vidas sean cambiadas también, sean renovadas, consoladas, exhortadas. Por todo, Padre nuestro, que bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos, ¿cómo están? Qué bueno estar por aquí. Y para aquellos que conocemos, qué rico estar nuevamente con ustedes, qué alegría compartir hoy, no solamente la palabra del Señor, sino estar unos con otros. Y para los que no nos conocen, a mi esposa y a mí, nosotros llevamos en Medellín, yo soy de Bogotá, sí, lastimosamente, hay errores en la vida.
Mi esposa es cucuteña, es la gran bendición de nuestro hogar. Tenemos 2 hijas, el mes de febrero cumple Sofía, la mayor, 20 años, y Juanita, 16. Ya no tenemos bebés, como podrán darse cuenta. Estamos como pastores en el Redil del Poblado hace, yo creo que unos 20 años casi, desde que fui pastor de jóvenes, aquí hay algunos que conocen esa historia patria, hasta ahora que estamos pastoreando en la coordinación hace 12 años. Y muy contentos de ver el avance del Evangelio, muy felices con la iglesia, con el Redil de Laureles. Estamos muy contentos, aún con esa nostalgia cuando nos despedimos, que vino un grupo especial a iniciar la iglesia. Es bueno que los que están llegando sepan, varios de ustedes se congregaban en el poblado y ahora dieron ese paso acá, pero también con la alegría de ver cómo el Señor ha sostenido su iglesia, que ha levantado nuevos obreros. Qué bendición saber que Ronald tiene aquí más personas para desarrollar el ministerio, es un regalo de Dios. Esta mañana yo quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Tú recuerdas algún momento cuando experimentaste una crisis de identidad? En el primer servicio me referí mucho a Ronald como psicólogo, pero aquí tengo otro amigo psicólogo que está a mi izquierda, entonces ya te voy a dejar descansar. César Villanueva, hermano. ¿Cuándo uno experimenta una crisis de identidad? Nosotros miramos a los adolescentes y vemos, cierto, están en un momento difícil. Mi esposa y yo hemos tenido adolescentes, tenemos una, y uno ve que está con esa crisis, primero en su mente, de sentirse grande, de que va a tragarse el mundo y ustedes no saben, papás, pero uno la ve todavía ahí con las decisiones, con su cuerpo en desarrollo, una crisis de identidad. Pero uno piensa que es solamente a la adolescencia. Yo puedo decirles que en mi vida he experimentado varias crisis de identidad, de razón de ser, de propósito, de sentido de vida. ¿Quiénes dicen, sí, Señor? Ahora, sí, por ejemplo, los padres cuando los hijos crecen y se van a ir, lo que han llamado los psicólogos por la historia, el nido vacío, una crisis de identidad. Y esta señora que está enfrente mío, ¿quién es? Si se fueron mis hijos, ¿quién eres tú? Pero la realidad es que hoy en día la iglesia misma experimenta una crisis de identidad. ¿Qué es ser iglesia? Si preguntamos a nuestra sociedad y nuestros gustos, pensaríamos que la iglesia es un lugar grande, un lugar donde pueda parquear cerquita y no tenga que parquear a 3 cuadras y caminar. La iglesia es un sitio cómodo y chévere. Si le preguntamos a los jóvenes qué es la iglesia, seguramente van a decir, la iglesia es un lugar donde haya música contemporánea. Pastor, no, esos himnos antiguos nada. Música contemporánea es lo que es la iglesia. Y así nos damos cuenta que muchas veces la identidad de la iglesia, ¿qué es la iglesia?, no está basada en lo que el creador de la iglesia dice que es, sino en preferencias, en lo que la sociedad dice que es. Si pensamos en el mundo empresarial, seguro van a decir, la iglesia es una empresa. Y no estoy diciendo pues que no debe tener una estructura saludable, administrativa, pero la iglesia no es una empresa, hermanos, donde ponemos un pastor como el gerente y un comité que son la junta directiva. No. ¿Qué es la iglesia? Si hoy en el almuerzo te preguntan, me hablaron en la iglesia, me hablaron de qué es la iglesia, ¿tú qué responderías? ¿Qué es la iglesia? Y ya que no estamos transmitiendo por YouTube, si lo estamos transmitiendo, pregúntense en casa, ¿qué es la iglesia? ¿Qué dirías tú que es la iglesia? Aquí unos cuantos que... El pueblo de Dios, muy bien.
¿Familia? Ujú. Bueno, yo quiero ayudarles a pensar, antes de entrar a leer un texto de la Escritura que nos dirija esta mañana en qué es la iglesia y para qué Dios puso la iglesia. Que pensemos por un momento en estos efectos tan lesivos de nuestra época. Se ha hablado mucho del posmodernismo. Una de las banderas del posmodernismo es que mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Y esa es mi verdad. Y esta es mi verdad. Y como que no tiene nada que ver. No, sí, eso lo dices tú, pero esta es mi verdad. ¿Qué efecto tendría en una iglesia si una de sus banderas es, esta es mi verdad y esa es tu verdad? ¿Cómo se desarrollaría la iglesia? Piensa en los efectos que trae tener esa bandera dentro de una iglesia. Pastor, es que yo estoy en esta situación, pero es que yo quiero vivir así. No habría un acceso a entrar a la vida del otro. Sencillamente es mi verdad o vivo en mi ley. No te metas, no te entrometas. Y tú te vas a dar cuenta ahí que la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el escenario más abierto que hay. Dice que somos cartas abiertas. Casi que si el pastor, uno de los pastores de la iglesia, fuera a tu casa el viernes a las 10 de la noche, tendría toda la libertad de preguntarte y hablar contigo y saber qué estás haciendo. Pero tú también podrías ir a la casa del pastor. Porque somos cartas abiertas y por eso el simple hecho de la escritura que dice que debemos ser hospitalarios, hospedadores, nos dice de entrada que nosotros no podemos vivir una vida así como, esta es mi verdad, chao, esta es tu verdad, adiós. Eso es lo que yo creo. Debe haber una palabra central que sea la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Otro asunto es la meritocracia. A veces se vive en la iglesia creyendo que yo escalo y llego a determinados lugares porque me senté a tomarme el cafecito con el pastor Ronald y eso ya me habilitó y me empoderó. Yo gané ahí estando con el pastor. Sí. Meritocracia, o avanzo y escalo y ahí voy como esas personas que le dicen a uno, ore usted pastor, que es que usted no solo ora más bonito, sino que Dios lo escucha. Yo recuerdo tantos casos de personas que me han dicho, pastor, yo compré un carro, venga y ore y me lo bendice, pastor, voy a abrir una nueva tienda en tal lugar, venga y me bendice el lugar, como si uno tuviera una escala y ya estamos aquí, ¿no? La meritocracia no se da en la iglesia. No es por los méritos y los logros que tú haces que escalas o que subes. Esto es por gracia. Si fuera por méritos, yo no estaría aquí enfrente de ustedes. Sencillamente es por pura gracia. Otro elemento que lesiona la identidad de la iglesia es el consumismo. Lo que se nos ha traído del norte, el consumismo, que la vida es las cosas que tú posees y lo más económico mejor. Mi esposa hace algo cuando merca que yo creo que muchas mujeres lo hacen y es que va a 3 lugares a mercar. Va uno que su nombre es una letra y un número, porque es más barato y porque hay varias razones. Va a otro porque es más fresco y otro porque es más cerca y así uno empieza a consumir, ¿cierto? A comprar las cosas aquí y allá. ¿Qué pasa cuando el consumismo dirige la iglesia? Bueno, yo voy a ir a este lugar porque es que la alabanza es muy buena. Ese pastor sí entiende la alabanza a los jóvenes. Pero voy allá porque en ese lugar tremendas oraciones que hacen y jornadas de oración. Y después me muevo a este porque en este no me piden ofrenda.
Y empiezo a consumir y a consumir y la época del YouTube y de las redes sociales sí que está volviendo a la iglesia más consumista, consumidores y consumidores y consumidores. Hablo con una persona que cada rato me está mandando puros enlaces de YouTube de predicadores y predicadores y predicadores y predicadores y le digo, oye, ¿y cómo es tu vida devocional? ¿Cómo es tu tiempo con Dios? No, pastor, yo escucho predicadores. Parece ser, pero no es. ¿Qué es la iglesia? Porque si no entendemos qué es la iglesia, nosotros no vamos a desarrollar el propósito por el cual Dios la hizo. Te doy un ejemplo. Si yo tengo un bombillo en mi casa, ¿cómo hago para que funcione el bombillo? Entonces, primero que conectarlo, ¿cierto? Y después prenderlo. Pero si tomo el bombillo y lo meto en mi mesita de noche y digo, ay, tengo un bombillo. El bombillo no está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñado. La iglesia, si no entiende su identidad, no va a cumplir el propósito para el cual fue diseñado. La iglesia no fue diseñada para conglomerar gente en lugares muy bonitos. Qué bueno que los haya. No estoy diciendo que eso está mal. La iglesia no fue diseñada para volverme un consumista, un consumidor espiritual, alguien que sencillamente se dedica a recibir y recibir y recibir. Y la iglesia no es un lugar en el que yo entro y salgo y que nadie me salude y que nadie me diga nada. Y ojalá que el pastor ni se acerque, porque yo no voy a compartir mi vida con nadie. La iglesia no es eso. Leamos la palabra del Señor, porque ella misma es la que nos orienta, nos instruye y aunque nos duela, nos corrige las distorsiones que nosotros muchas veces tenemos sobre nuestra propia vida, sobre la iglesia, sobre el mundo, y nos enseña a caminar como Él quiere. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2. Y aunque nos vamos a centrar en los versos 9 y 10, vamos a leer por contexto el verso 4 hasta el verso 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 12. Y dice así, les leo la Nueva Versión Internacional: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero, y ahí un pero importante, como los peros de la Escritura que nos libran, ustedes son. De entrada te digo, no dice ustedes van a ser, sino ustedes son ya. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y aquí nos pasa de la identidad al propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel. Y ahí nos habla de la base en la que se sustenta todo esto, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido, queridos hermanos. Les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida.
Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esta es la palabra del Señor que nos dirige y nos orienta en esta mañana sobre lo que es la iglesia y para qué el Señor la puso. Quiero que miren esos versos 9 y 10, los revisen, los repasen, los tengan presentes, no solo en este momento, sino durante el día aún. Lo primero que vamos a desarrollar es la identidad. Y se dio cuenta, esas expresiones que utiliza Pedro son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Vamos a desarrollar un poco eso, porque esa es la identidad, quiénes somos. Y el que dice quiénes somos es el Señor. Luego nos habla de nuestro propósito. Nuestro propósito, anunciar las virtudes del Señor. Y nuestra base, nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora lo somos y hemos recibido su misericordia. ¿Cómo recibimos su misericordia? ¿De qué manera nosotros llegamos a ser pueblo de Dios? Y vamos a hablar de eso en este momento. Otra vez, porque si la iglesia no sabe quién es, no va a desarrollar lo que Dios quiere que haga. Ahora, hablando de la identidad, el apóstol Pedro le escribe esta carta a hermanos de la iglesia del Nuevo Mundo, si has leído historia de la iglesia, que estaban siendo perseguidos. Pedro le escribe a hombres y mujeres que los estaban literalmente matando. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué Pedro les tiene que afirmar de tal manera? De hecho, en toda su carta, Pedro les está afirmando ellos quiénes son. Y de entrada, aunque lo vamos a repetir más adelante, cuando uno está viviendo tales sufrimientos, ellos estaban sufriendo por Cristo, uno empieza a olvidar quién es. Pedro comienza diciéndoles, ustedes son. Y lo que describe es majestuoso. Lo primero que menciona es que ellos son linaje escogido. ¿Qué significa eso de ser linaje escogido? Lo cantamos en una canción muy bonita, somos el pueblo de Dios, ¿lo han escuchado? ¿Cierto? Somos un pueblo especial y cantamos ahí, llamados para anunciar. ¿Qué es ser linaje escogido? Linaje viene de, pues tenemos la herencia, nosotros somos herederos, somos parte de una familia que fue escogida especialmente. Un linaje viene del papá, el abuelo, pero Pedro está queriendo decirle a la iglesia de entrada que nosotros somos una herencia de Dios. Desde que Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos, desde ese inicio el Señor quiso formar un pueblo que sería de bendición para las naciones de la tierra. Pasamos por Isaac, por Jacob, pasamos por Moisés, pasamos por David y llegamos a la promesa prometida que es Jesucristo, el descendiente, no solamente hijo de hombre, sino hijo de Dios, y es por él que nosotros somos un linaje divino. ¿No les parece maravilloso? Linaje divino, escogido por Dios. Si ustedes ven a Oscar y ven a Ronald y ven a Alex y ven a su mamá, ustedes dicen, ese es un linaje. ¿Son la misma pinta o no? Idénticos. De pronto en su forma de ser distintos, pero usted los ve y, hijo de tigre. Y me imagino que ahí vendrá Marcos. Hijo de tigre. Linaje. La Escritura nos dice que nosotros somos linaje de Dios. Es algo extraño, muy extraño, y de hecho sorprende cuando nosotros tenemos una familia en la carne, familia en sangre.
Nosotros estuvimos ahora en Bogotá visitando a nuestra familia. Mi esposa tiene su familia en Bogotá y yo tengo parte de mi familia en Fusagasugá, pero son de Bogotá. Y tuvimos un tiempo muy especial en familia, compartimos comidas muy deliciosas, diálogos, situaciones no tan buenas también. Pero llegábamos a esta conclusión, mi esposa y yo, que aunque amamos profundamente a nuestros padres, nuestros hermanos, teníamos un anhelo y un apego con una familia que dice la Biblia, la familia en la fe. Familia que somos de sangre, pero sangre de Cristo. El anhelo de estar con esa familia y me hacía recordar cómo en la iglesia yo he encontrado papás y mamás, hermanos y hermanas. No son solamente relaciones fortuitas, sino una pega tan profunda que uno puede decir de esta iglesia, con todas las luchas que tenga y las debilidades, es mi familia en la fe. Porque somos un linaje escogido, linaje de Dios por la obra de Cristo Jesús. ¿Tú sabías eso de la identidad de la iglesia? Ahora puede ser que tú lo entiendas, pero ¿tú has vivido a ese punto la iglesia? Que tú dices, es que estos son carne de mi carne y hueso de mis huesos, ellos son de la misma sangre. Y los amo profundamente, aunque me duele y aunque a veces nos molestamos y aunque a veces sufrimos y nos estresamos, pero somos un linaje escogido. Y eso de escogido es vital porque nosotros no nos escogimos a nosotros mismos. Tanto como cuando yo llegué a mi casa y nací, yo no escogí al papá y a la mamá que me tocó. Nadie de aquí escogió a sus padres. Y el Señor quiso que esta fuera tu familia en la fe. Tal vez algún día tú dijiste, no, yo pasé por esa puerta y yo sentí deseos de entrar porque escuché a esa gente cantando y ahí yo mismo quise entrar. Pero te vas a dar cuenta en la eternidad que fue Dios diciendo, yo te quiero acá. Yo te escogí para que seas de este linaje. En tiempos de sufrimiento uno tiene que recordar a quién le pertenece. El segundo elemento que menciona Pedro, para la iglesia sufriente de aquel entonces, pero la iglesia sufriente de hoy. Hoy más que nunca estamos sufriendo y quizás todo ese tema de la crisis de identidad de la iglesia se refiere a la amnesia espiritual por no saber quiénes somos. Luchamos mucho en este tiempo de la pandemia. Hoy en día luchamos tanto con el tema de la vacuna y la no vacuna y todas esas crisis que hay dentro de las iglesias. Recuerdo un pastor que estaba leyendo en Bogotá que se le ocurrió la gran idea de hacer 2 salones, un salón para vacunados y un salón para no vacunados, con un muro en la mitad. Si tú lees Efesios, el Señor derribó ya ese muro hace tiempo. Entonces, esa amnesia. Y llega Pedro a recordar a la iglesia de aquel entonces y a la iglesia de hoy que somos una nación santa. ¿Qué significan esas expresiones tan escogidas por el Espíritu Santo para que Pedro escribiera? Nosotros tenemos una marca distintiva en esta sociedad y es la santidad. Momento. Pero pastor, usted no sabe las luchas que yo tengo. Usted no sabe que yo he tenido estas crisis. No, usted viera al hermanito de al lado todo lo que hace. Somos una nación declarada santa por Dios y por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Pero día a día, la misma palabra dice que tú y yo estamos siendo santificados, siendo transformados. Cada día el Señor, por su Espíritu Santo, está aplicando la palabra, está aplicando lo que conoces de Él, de tal manera que hoy Carlos es un poquito más santo que ayer. Aunque a veces no lo crea. Él
te declaró santo en Cristo. Si no, lee todas las cartas que Pablo escribió y él comienza diciendo a los santos de la iglesia en Filipos, a los santos de la iglesia en Tesalónica, a los santos de una de las iglesias más terribles que está en la Biblia, que es la de Corinto, de la iglesia en Corinto. Pero son declarados así por quien murió por ellos. Y él mismo que empezó la buena obra la va a terminar. Así hoy en día estemos en medio de ese valle difícil. También llama la atención el tema de nación, ¿no? No hay un lugar geográfico. La iglesia no tiene un lugar geográfico como cualquier país, pero es una nación. Si tú has tenido la oportunidad de salir, te darás cuenta cuando vas a otra iglesia y a los pocos minutos ya tú dices, uy, me siento en casa. Y aún los que se tienen que mover por más tiempo, se dan cuenta la bendición que hay cuando te reciben y te acogen y te ayudan, así como cuando recibimos hermanos cristianos de Venezuela y de otros lugares, no, vamos a ayudarle un colchoncito, vamos a ayudarle con un mercadito, porque son familia. Claro que hay que ayudar a esta sociedad en sus necesidades, pero la Biblia dice que ayudemos en primer lugar a los hermanos en la fe, porque es una pega indiscutible, una nación en todo el mundo que el Señor está edificando. Así que así no te llegaran a dar pasaporte, tienes hermanos en otros países. Que Pedro mismo dice en su carta, están sufriendo las mismas aflicciones que tú y yo, de tal manera que no digas, no, es que lo que nos toca sufrir aquí en Medellín, eso no está escrito, no. Hay sufrimiento en muchos otros lugares. De hecho, he pensado en estos días, en países islámicos, cómo la deben estar pasando los cristianos. En Canadá, que tú piensas, tal vez como muchos pensamos en esta región, qué rico irnos para Canadá cuando ya está la persecución al interior de las casas. Tenemos amigos que nos cuentan las legislaciones que están en contra de la iglesia. Y cada vez en una avanzada al punto que papás no van a poder enseñar a sus hijos en la fe. Yo sé que no es tan pragmático como lo digo, pero sí hay una agenda en contra del evangelio. Están sufriendo. Son nación como nosotros. Pedro avanza en esta definición de la identidad de la iglesia y dice que son real sacerdocio. Qué especial esas expresiones. En el Antiguo Testamento uno lee que existía un sacerdote, un sumo sacerdote que podía entrar, era el único escogido para entrar y escuchar la voz de Dios y salir y decirle al pueblo, el Señor dijo esto. La religión católica nos ha empujado al punto de entender que tal vez esa persona vestida de blanco, como con una capita, esa sí está más cerca de Dios y esa persona sí es un sacerdote. Pedro mira, hermanos, en sus luchas y crisis y les dice, ustedes son un real sacerdocio. No que van a llegar a ser, como quien les dice, entren al seminario y después de 4 años de seminario vengan con el título y van a ser real sacerdocio. No es así. Ya son. Para aquellos que no son cristianos, la invitación esta mañana es que reflexionen las bendiciones que el Señor nos da cuando nos hace sus hijos. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Qué implicación tiene práctica el ser un real sacerdote? En primer lugar, tienes acceso y entrada directa a la presencia del Señor 24 horas, 7 días a la semana. No hay otra mediación, sino solamente Cristo y su obra en la cruz del Calvario. La única mediación que tienes para entrar a la presencia de Dios es Cristo Jesús. Ni siquiera es si vienes a este lugar. Aquí venimos para exaltar a Cristo y para experimentar el ministerio de los unos a los otros.
pero real sacerdocio también es tu papel en la sociedad. ¿Tú sabías que eres un real sacerdote en casa? ¿Sabías que eres un real sacerdote en el trabajo, como un jefe, como un colega, como un empleado? Eres un real sacerdote en todo el entorno que Dios te pone para que, como vamos a ver ahora, anuncies sus virtudes. Eso es lo que el Señor dice que es la iglesia. El real sacerdote no es el pastor Ronald. Bueno, lo es juntamente con todos ustedes. Eso es lo que decían los reformadores del sacerdocio de todos los creyentes. Tú eres un sacerdote que representas al Señor en todo lugar, tienes un papel activo. Tú eres elegido, eres receptor de la misericordia del Señor, eres su posesión, eres santo, pero no lo eres para desperdiciar todo el día en TikTok. O como las generaciones más adultas que llegaron a descubrir el Facebook y uno ve personas mayores que ya no salen de ahí, todo el tiempo están en el Facebook. Eres real sacerdote. ¿De qué maneras el Señor te está llamando hoy? Y te prepara hoy para esta semana ejercer tu sacerdocio en casa. ¿De qué manera el Señor te está llamando hoy para ser un real sacerdote en el trabajo esta semana? Cualquiera sea tu vocación. Y lo menciono con fuerza porque a veces hacemos una gran diferencia entre el domingo y el lunes, como que el domingo es más santo que el lunes. Como que venir a la iglesia es más santo que el lunes cuando estoy enfrentando los desafíos laborales y familiares. No, tú eres sacerdote acá y en casa. La misma adoración el Señor te demanda en tu escritorio, en tu celular, en tu computador, en el trabajo que desarrolles para Él. Finalmente dice que eres pueblo adquirido por Dios. Me gusta mucho eso porque si lo piensas bien, en esta época se nos dice que tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Has escuchado esa expresión? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y el Señor nos dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él. Algo así como en la parábola del hijo pródigo, cuando el menor le pide la herencia al papá y le dice: me voy a ser el arquitecto de mi propio destino. Y en el camino se dio cuenta que no era el arquitecto, sino el destructor de su propio destino. Y regresando a casa se da cuenta de lo que necesitaba entender. Pertenece a Dios. Perteneces al Señor. Eres un pueblo adquirido a un precio altísimo. Aunque la salvación es gratis, es un regalo que Dios le da a todo aquel que Él ha llamado. Costó, y costó muchísimo. Porque ¿cuánto valor le pones a la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto crees que valía la vida de Jesús? ¿30 monedas? Eso costó el ser un pueblo para Dios. Por eso la pregunta más grande en la crisis de identidad no es quién soy, sino de quién soy. ¿A quién le pertenezco? Yo mismo no me pertenezco. Y si te das cuenta, ese es el daño que hemos hecho cuando destruimos relaciones, cuando dañamos hogares, cuando dañamos finanzas, cuando dañamos tantas cosas en la vida, porque nos creemos los arquitectos de nuestro propio destino.
no es quién soy, sino de quién soy. Entonces, en esa amnesia espiritual en la que se sume el cristiano en la crisis, en la persecución, en la pérdida. Si has leído historia de la iglesia con Nerón, quien estaba en ese entonces como emperador, los cristianos sufrieron mucho, al punto que una de las historias más terroríficas que se narran de Nerón es que tomó cristianos y los empaló y los convirtió en hogueras humanas, antorchas humanas. Ahora, uno lo mira en la historia y dice, qué dolor, ¿cierto? Pero piensa tú que era por ahí una mamá, una tía, un primo, un papá, un hijo, que se metió en esa religión rara y que por eso lo están matando. Pedro les recuerda, ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo que le pertenece a Dios. Y entonces, si sabemos quiénes somos, lo que sigue en el pensamiento de Pedro es, entonces haremos lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Como un bombillo que se pone ya en su lugar y se enciende. Ese bombillo, ¿qué tiene que hacer? Iluminar. El cristiano, cuando entiende quién es, empieza a descubrir para qué está aquí. Y según Pedro es sencillo, pero profundo. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En un sentido, Dios cambia nuestra identidad para que nosotros demos a conocer su identidad. El cristiano no proclama solamente las maravillas del Señor y sus virtudes con las palabras. Es importante articularlo con las palabras, pero también lo proclama con su vida. Anunciar las virtudes del Señor tiene que ver con mi estilo de vida. ¿De qué maneras nosotros podemos anunciar las virtudes del Señor? Colabóreme. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo lo ha hecho? ¿De qué maneras uno puede anunciar las virtudes del Señor? Sirviendo, nuestro testimonio. Con lo que se dice y con lo que se hace. Con la palabra. Predicando, ¿cierto? Evangelizando. ¿Cómo? Perdonando a los enemigos. Otro por allá que mencionó. Viviendo como Él vivió, amén. Yo le quiero mencionar una manera en que, a mi juicio, nos cuesta, pero es una manera muy importante de anunciar las virtudes del Señor. Y es cuando sufrimos. Y es cuando experimentamos crisis física, emocional y aún espiritual. Es muy fácil decir que yo anuncio las virtudes del Señor cuando las cuentas están pagadas, cuando no hay un problema de salud realmente esencial, cuando todo lo que le he pedido a Dios se me ha dado, ya me casé, ya puedo salir del país, tengo un buen salario, tengo un apartamento, y no anunciemos las virtudes de ese Dios poderoso. Que la gente se enamore de Dios porque vea cómo me ha tratado. Pero anunciar las virtudes de Dios cuando hay problemas financieros, cuando hay situaciones de salud y pérdidas, cuando hay oposición al cristianismo en mi trabajo y en la casa,
Hay que tener cuidado. Pedro dice en su carta que no digas que estás sufriendo si estás sufriendo como ladrón. No, no. O como adúltero. No, 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 no. ¿Qué sufrimiento me tocó? No, no, no. Son las situaciones que vienen de la vida y que Dios permite. Y yo puedo decirte con sinceridad que si bien es cierto, la crisis te golpea duro la identidad, también es el escenario en el que brilla el Evangelio, en el que tú puedes decir, realmente Dios es real, en el que no puedes inventar tu fe. Contaba en el primer servicio la historia de una hermana en nuestra iglesia, hace unos años, Margarita, para los que la conocieron, una dama que fue diagnosticada con un cáncer muy fuerte. Y resulta que ella antes del cáncer tenía una empresa muy bonita, trataba de desarrollar algo que era como aromáticas, que eran, siempre se me olvida el nombre, flor de Jamaica, algunos tomamos delicioso, invitó a hermanos que le ayudaran con el tema de la administración y que le dieran estrategias para avanzar y todo. Y en medio de todo eso se encuentra con un cáncer tan profundo en su vida, unos hijos que estaban sufriendo la realidad de ser hijos pródigos. Pero les puedo decir que desde que ella empezó a experimentar el cáncer, cosa que no, a nadie le quisiera decir que esa es una vía para anunciar al Señor, a menos que Él quiera. Pero esta dama tenía un corazón para el Señor y me llamaba, pastor, visítenme, que yo necesito que oren por mí, que me bendigan, yo estoy en un momento muy difícil, y vamos a visitarla a ella en Envigado. Y recuerdo que íbamos varios en oportunidades que fuimos a visitarla y salíamos tan tocados por Dios. Salíamos, pero vea, llenos. Yo le decía a mi esposa, esta dama que tiene, que me transformó cuando me decía la manera en que estaba experimentando su cáncer con el Señor. A la gente que le habló del Evangelio en ese tiempo. Ella ya está sin cáncer, porque está con el Señor. Pero nos ha quedado, todos los que la conocimos, ese sabor de alguien que tenía algo más que sencillamente fuerza de voluntad. Algo más que decir, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Era la presencia del Espíritu en su vida. Y eso hacía que esta mujer anunciara, aún con su dolor, que Cristo es su Señor, que Él es bueno, que en la vida o en la muerte Él es su Señor. Así que te animo a pensar que en el sufrimiento, cualquiera este sea que estés viviendo, hemos sufrido en esta época. Como has estado hablando con Félix, nos dolió mucho la partida de su esposa. Si en la distancia nos dolió, ¿cuánto más en esta iglesia? Pero ¿saben qué? Aún la pandemia, aún las muertes, aún los problemas existenciales de nuestra vida, las crisis de identidad sirven para que brille el Señor si tú te acercas a Él. Si tú dejas que Él sea el Señor, vas a ver cómo ministra eso a otros, aún mucho más que sencillamente decir estoy muy bien. Entrega tu vida a Cristo y todo se arreglará. Finalmente, pasamos de entender nuestra identidad como un linaje escogido, como una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo que le pertenece a Dios, y entendemos la razón de ser por la cual Dios nos escogió, y es para que le anunciemos a Él, no es para que nosotros tengamos la casa, el carro, la beca, y quienes lo han logrado se darán cuenta que ahí no hay propósito. Como que terminas de ganar lo que tú anhelas y llegas ahí, ¿y qué?
Y siempre tengo que recordar, para pasar al último punto, a una persona hace muchos años, anhelaba un nuevo carro, anhelaba un nuevo carro, anhelaba un nuevo carro, tenía uno viejito, destartaladito. Y Dios le concedió un nuevo carro. No era la gama que él quería, pero era nuevo. Y me dijo, Carlos, venga, damos una vuelta, Dios me bendijo, tengo un carro nuevo. Y yo, claro, qué chévere, fuimos, tenía moño y todo, y nos montamos en el carro. Cuando empieza a dar la vuelta, y le digo yo, oye, ¿y estás feliz con tu carro? Sí, 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 no, Dios es maravilloso, mira el carro que me dio, pero el carro que quiero es ese. Nada en este mundo, por más que pienses que esa mujer sí te va a satisfacer. Ese trabajo, ese país, esa oportunidad, esa iglesia, ese pastor. Nosotros fuimos hechos para anunciarlo a Él y encontrar en esa bendición de anunciarle en nuestros momentos más buenos y nuestros momentos más difíciles una satisfacción que nada más ni nadie más te puede dar. Finalmente, el fundamento que nos deja aquí Pedro es el fundamento desde el verso 10 que dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿De qué manera nosotros recibimos la misericordia de Dios? Sí, Lamentaciones dice que todos los días recibimos una misericordia nueva. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero ¿de qué manera tú llegaste a recibir en esa etapa de tu vida la comprensión de ser un hijo de Dios, de conocerle a Él? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo recibiste esa misericordia? Amén. Estoy seguro que no en el mejor momento, porque no conozco la primera persona que diga, no, yo estaba con mis títulos, logré la plata que quería y me faltaba como un huequito ahí y pensé, ay Dios. No, todos llegamos, perdónenme la expresión, arrastrados, llevados en nuestra crisis emocional, física, espiritual, y la misericordia de Dios se nos muestra como ese fundamento que es Cristo Jesús. De lo que leímos al principio, Pedro dice que Él es la piedra angular, que Él es el fundamento. Cristo Jesús es el fundamento. Pero quiero explicarte algo importante ahí. Cristo Jesús como fundamento no es que tú te sepas todas las doctrinas de la gracia de memoria. Tener a Cristo como fundamento no es que aunque te sepas la Biblia de memoria, ni siquiera que tengas títulos en teología y que digas, no, mire, Cristo es mi fundamento porque tengo estos títulos, tengo un doctorado en Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Cristo Jesús viene a ser el fundamento de un cristiano y de una iglesia? Y no estoy diciendo que no estudies teología, no estoy diciendo que no te sepas las doctrinas, no estoy diciendo que no te sepas los catecismos, amén por eso, pero todo eso podría llegar a ser un distractor en algo central que es en la Escritura y es tener una relación constante, íntima con Jesús. Porque la relación íntima con Jesús no es los muchos podcasts que puedas escuchar. Tú te imaginas que yo te dijera, no, yo tengo mi esposa, la relación con mi esposa es porque yo todos los días miro las fotos de nuestro matrimonio. A veces miro el contrato nupcial a ver si fue cierto. Le pregunto a otros acerca de mi esposa, ¿qué te parece, Janet? Y entonces, ay, sí, qué especial. Hasta me leo un libro que estoy escribiendo acerca de Janet, porque qué hermosa mi esposa, cómo cocina, cómo cuida las cosas de la casa, cómo desarrolla los temas ministeriales de la iglesia, cómo me
hace tantas cosas para nosotros en la casa y ahí conozco a mi esposa, cierro el libro y qué chévere. Yo conozco a mi esposa porque tengo relación con mi esposa. Yo tengo intimidad con mi esposa. Sé cómo piensa. Sé lo que le molesta. Pero también sé lo que le agrada. Que Cristo sea nuestro fundamento no es meramente una teoría, sino una relación con Él, constante, vibrante. Y no te estoy diciendo que es solo el devocional a las 6 de la mañana y ya. Nosotros dividimos todo, ¿no? Pastor, pero claro, yo hago el devocional. No, amén, sigue haciéndolo. No, pastor, es que yo llego en la noche y ahí aterrizo en oración. Sigue haciéndolo. ¿Cómo es que Él es el fundamento para mí 24/7 en las decisiones financieras que debo tomar este 2022? ¿Cómo es que Él es el fundamento para las decisiones relacionales que debo tomar, Señor? ¿Tú sí crees que esa relación con ese novio no cristiano me edifica o no, Señor? ¿Cómo Él es el fundamento? Porque esta sociedad te va a decir, sí, la iglesia es muy chévere, pero aquí es donde está la inteligencia. Aquí es donde están realmente las cosas. Esos gurús sí saben. No. Es tu relación con el Señor. Y ahí, en esa intimidad, en ese conocer al Señor, involucra la palabra de Dios, profundiza en ella, memorízala hasta en los idiomas originales, apréndete de memoria los catecismos, apréndete de memoria las doctrinas, crece en eso, pero recuerda, eso no es igual a tener intimidad con Jesús. Y Él, Jesús, es el fundamento del cual Pedro les dice una y otra vez en la carta, ustedes recibieron esa misericordia. Los apóstoles decían lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos. No solamente lo que entendimos y creímos, lo que comimos. Por eso la carne y la sangre de Jesús se representa en ese jugo de uva y en ese pan, porque nosotros estamos consumiéndolo a Él. Ahí sí se vale la palabra consumir, digiriendo quién es Él, viviendo en relación con Él. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Él en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿recuerdas? Gálatas, lo vivo en la fe. Para terminar, quiero mencionar y dañarles la historia de una película. Si no la han visto, perdónenme de antemano. La película se llama Diamantes de Sangre. ¿Algunos la han visto? Es viejita, del 2006. Y tiene que ver con el asunto de la identidad. La historia se desarrolla en Sierra Leona, África Occidental. Diamantes de Sangre, el título de la película es porque en esa región del mundo han encontrado diamantes increíbles. Diamantes que ostentan cuellos hermosos del mundo, pero que no saben que es a precio de sangre porque allí están matando personas para tener esos diamantes. La historia cuenta que la guerrilla del África llega a una tribu donde hay una familia, un hombre, Solomon se llama él, su esposa, 3 hijos, un niño más o menos de 11 años y 2 niñas pequeñas. Llega la guerrilla y los dispersa. La esposa se va con las 2 bebés, las 2 niñas para un lado. Al hombre de la casa se lo llevan como un esclavo para sacar diamantes y al niño se lo llevan a adoctrinárselo como un futuro guerrillero.
Este hombre, Solomon, empieza en la historia de la película a tratar de recoger a su familia y salvarla y juntarlos unos a otros. Pasan un sinnúmero de historias, como un traficante de armas, que es el que le ayuda a este hombre, y encuentra a su esposa y sus 2 hijas. Y los abraza y lloran, y cuando pregunta por su hijo, que se llama en la película Día, le dicen, no está, no sabemos dónde está, y empieza a compungirse, sale corriendo y dice, yo tengo que ir por mi hijo, tengo que buscar a mi hijo, tengo que encontrar a mi hijo. Y todas las historias que narra la película es buscando este papá a su hijo. Llega un momento en que se encuentran y lo rescata. Y este hombre va a sacar el diamante que había escondido en sus pies, porque era un diamante del tamaño de un huevo, rosado, costoso, que todos querían. Y cuando lo saca de la tierra y se lo muestra al traficante que le ayudó, el niño agarra una pistola y se la pone enfrente al papá para matarlo. ¿Y saben qué hace el papá? El papá lo mira a los ojos y le empieza a decir, tú eres mi hijo. Tu mamá te espera en casa para prepararte tu comida favorita. Tus hermanitas te esperan para que juegues con ellas. Tú eres mío. Y el niño como que vuelve en sí en ese momento de su adoctrinamiento por el mundo y la guerrilla. Y se le lanzan los brazos y se empieza a llorar. Y cuando yo vi esa escena, hermanos, me quedé pensando por qué Pedro le escribe en ese sentido a la iglesia sufriente, a la iglesia que está perdiéndose en tantas mentiras de este mundo, a la iglesia que ve aún el pecado como no importa. Y el Señor, en la pluma de Pedro, le dice a la iglesia del Redil de Laureles, tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres el pueblo que yo adquirí con mi Hijo Jesús. Tú eres un real sacerdocio. ¿Tú lo crees? Entonces anuncia mis virtudes, mi carácter, mi bondad, mi generosidad, mi perdón, mi verdad. Ve a la casa hoy mismo y anuncia mi verdad. Ve al trabajo mañana y anuncia mi rectitud. Pero no olvides que la base está siempre en la relación con mi Hijo. Cierra tus ojos y respóndele a aquel que te llama de esa manera tan maravillosa hoy. Lo que está en tu corazón. Si tú no conoces a Cristo, una y otra vez el Señor va a seguir diciéndote, ven, entrégate, arrepiéntete y entra a ser parte de mi familia en Cristo. Señor, en esta tarde ya, aquí reunidos escuchando tus palabras,
Junto a tu iglesia, yo mismo te digo, Señor, gracias por recordarnos quiénes somos. Que nos quites de esas ideas tan extrañas de este mundo, Señor. ¿Quiénes deberíamos ser? Que nos permitas cumplir ese propósito, Señor, que está a través de nuestras profesiones, de nuestro diario vivir, de los que están estudiando en colegio, en universidad. De un mundo tan perdido y tan llevado de su parecer, Señor, gracias por enviarnos a anunciarte a ti. Permite, Señor, que este año el Redil de Laureles pueda seguir creciendo en ese fundamento firme y estable que eres tú, Señor. Que se derritan literalmente de amor por ti. Que infundas aliento de vida en esos devocionales, en esas reuniones de oración, en esas vigilias, en esos ayunos por ti, por el deseado de las naciones. Que traigas un gozo que se sobrepone a todas las circunstancias, Señor, solo porque te conocemos a ti. Y que todos aquellos que vienen a este lugar, Señor, que hasta el día de hoy no han entregado su vida a ti, sean seducidos por ti, Señor, atraídos a ti con cuerdas de amor. Que les muestres el bien que tú haces, aún a pesar de que no han entregado su vida a ti. Que descubran quiénes son en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y así cantamos juntos esta canción, Señor, como una oración, como alabanza y adoración a ti desde nuestro corazón. Amén.